Rompe el aire de esta lectura la carta del vigía oculto, y no viene con una duda pequeña, viene a confirmar que esa sensación de estar bajo mirada ajena, esa incomodidad rara que no sabías nombrar, tiene un motivo concreto y bastante cercano. Veo que llevas un tiempo notando detalles mínimos, una respuesta que tarda más de lo normal, un tono que cambia de golpe, una persona que sabe demasiado sin que le hayas contado casi nada, y eso no es imaginación cansada. Lo más inquietante no es que te observen, sino que llevan un tiempo midiendo tus movimientos, tus límites y tu reacción ante algo que aún no han puesto encima de la mesa. Sé que una parte de ti intentó quitarle importancia, porque bastante tienes ya con seguir adelante, con cuadrar horarios, con sostener conversaciones medias, con sonreír cuando en realidad estabas pensando en otra cosa, y aún así esa intuición seguía dando guerra. Cuando una vibración así insiste, no suele hacerlo por capricho, y aquí noto una vigilancia que mezcla curiosidad, interés y una intención que todavía no se enseña del todo, como esas miradas que pesan más cuando finges no verlas. Lo delicado es que esto no empieza como una amenaza evidente, empieza como un silencio demasiado bien colocado, como alguien que no habla, porque está esperando el instante exacto para mover ficha. Mientras conecto con lo que rodea esta situación, percibo a alguien que lleva tiempo comparando lo que dices con lo que haces, no desde la indiferencia, sino desde una atención casi obsesiva, y eso ya te rozó por dentro en más de una ocasión. Tal vez fue en un mensaje escueto, en una visita donde el ambiente se volvió extraño, en una reunión donde sentiste que había una conversación escondida debajo de la conversación visible, y eso te dejó con una mueca interna difícil de explicar. Aquí no veo locura ni paranoia, veo un radar muy fino, que captó antes que la cabeza una maniobra, que todavía no estaba lista para mostrarse entera. Si deseas convertir cualquier jugada oculta en tu oportunidad perfecta sin que lo vean venir, deja escrito, juego mejor en sombra, suelta tu like y sigue conmigo, porque lo siguiente rompe cualquier cálculo. Además, la carta del espejo velado cambia bastante la lectura, porque su presencia no habla solo de alguien pendiente de ti, también señala que esa persona proyecta en ti algo que no sabe resolver dentro de sí, una mezcla de admiración, inquietud y necesidad. A veces ocurre con quien se quedó atrás mientras seguías avanzando, con quien minimizó tus decisiones y luego se dedicó a vigilar cada paso, o con quien quiso parecer superior mientras no podía apartarte de la mente. Lo curioso es que no se trata solo de saber de ti, se trata de comprobar si sigues siendo inaccesible, si todavía te afecta lo que haga, o si ya no tiene el poder que antes creía tener. Eso explica por qué algunas señales te llegaron con sabor raro, como cuando alguien pregunta por ti a través de otra persona, como cuando notas que ciertos comentarios vuelven de formas extrañas, o como cuando una reacción desmedida aparece justo después de que te vean mejor. En esta lectura no siento una mirada limpia y casual, siento una atención cargada de cálculo emocional, de esa que no descansa porque busca una grieta, una excusa, una rendija por donde volver a entrar o por donde influir. Y aquí viene lo importante, porque cuanto más intentabas entender si era miedo, deseo, celos o simple costumbre, más te alejabas del núcleo real de lo que están preparando. Aparece también la carta del puente de humo, y esa carta me pone seria, porque habla de movimientos indirectos, de pruebas suaves, de señales lanzadas sin compromiso, como si alguien quisiera tantear terreno, sin exponerse todavía a una respuesta clara. Puede estar usando a otra persona para saber cómo estás, puede estar observando tus rutinas desde la distancia, o puede estar esperando que seas quien rompa el hielo para no cargar con el peso de lo que realmente quiere. Lo reconocible de esto es la sensación de tener una canción de fondo que no eliges, porque aunque sigues con tus cosas, con el trabajo, con tus planes, con ese cansancio de final del día, algo insiste y no termina de soltarte. Veo también una persona cercana, no necesariamente la principal de esta trama, que notó cambios antes incluso de que hablaras de ellos, alguien que te miró con esa cara de quien intuye más de lo que dice, y cuya presencia sirve como espejo de tu propia percepción. Tal vez te soltó una frase que parecía tonta, tal vez te preguntó por alguien de manera demasiado casual, o tal vez guardó silencio justo cuando esperaba que contaras más, y ese silencio ya te dejó pensando. Cuando terceras personas empiezan a captar el mismo clima raro, la situación deja de ser una impresión aislada, y se convierte en una corriente real que está ganando fuerza por debajo. No todo esto se mueve desde la mala intención,
y necesito decirlo así de claro, porque lo que veo aquí es más complejo y por eso engancha tanto, ya que quien observa no actúa solo desde la sombra, también actúa desde una emoción que no supo cerrar. Esa emoción pudo disfrazarse de orgullo, de distancia o de frialdad, pero en el fondo siguió viva, y ahora se mezcla con una urgencia nueva, como si de pronto hubiera comprendido que tu vida no se quedó parada esperando. Ahí nace lo brutal de este asunto, no en un gesto dramático, sino en la idea de que alguien se está preparando, porque teme llegar tarde a algo que antes creyó tener garantizado. A veces notas que alguien te observa más de la cuenta sin decir nada, y eso te deja con una sensación rara difícil de quitar. Si te ha pasado algo parecido, escribe, sé que me miran, y sigue atento, porque lo siguiente es fuerte. La carta del juramento mudo mete una capa todavía más delicada, porque revela que hubo una promesa no dicha, una expectativa vieja, un acuerdo invisible, incluso si nunca se puso con palabras claras, y tú has empezado a salirte de ese marco. Eso pasa cuando dejas de justificar, cuando respondes distinto, cuando ya no persigues una explicación, o cuando el cansancio te hace elegir la paz antes que el enredo, y esa elección mueve muchas cosas alrededor. Lo que para ti ha sido empezar a respirar mejor, para otra persona ha sido una alarma, una confirmación de que el control emocional ya no funciona como antes. Siento incluso un contraste muy humano, porque mientras una parte de ti quería cerrar la puerta y seguir sin mirar atrás, otra necesitaba una verdad limpia, algo que por fin ordenara ciertas escenas, ciertos retrasos, ciertos gestos que se quedaron clavados como una espina fina. Esa mezcla de dignidad y ganas de entender es completamente normal, sobre todo cuando alguien dejó migas en lugar de respuestas, cuando no supiste si eras prioridad o simple opción, o cuando todo parecía intenso pero nunca terminaba de definirse. Lo que esta lectura confirma es que no estabas pidiendo demasiado, estabas detectando una incoherencia, y ahora esa incoherencia está a punto de mostrar por qué existía. Empieza a pesar aquí un detalle que no conviene pasar por alto, porque la distancia o el silencio que viste en su momento no significaban lo que parecían, y eso cambia por completo la forma de leer varios recuerdos, que todavía siguen dándote vueltas. De pronto entiendo mejor aquella reacción a destiempo, aquella ausencia justo cuando más lógica parecía la cercanía, e incluso ese intento de parecer indiferente, que nunca terminó de encajar con lo que se respiraba de fondo. Lo más delicado de todo es, que mientras seguías intentando no engancharte más de la cuenta, alguien ya estaba decidiendo cómo intervenir en tu realidad sin pedir permiso. Libra, ahora la lectura se vuelve mucho más personal, porque ya no solo veo que te observan, veo por qué ese silencio tuvo tanto peso en tu día a día, en tu descanso, en tus decisiones pequeñas, incluso en esa costumbre de revisar 2 veces lo que antes hacías sin pensar. Lo que parecía simple incomodidad empieza a tomar forma de patrón, como si varias escenas dispersas, varios gestos de otras personas, y varios silencios tuyos, estuvieran hablando del mismo asunto desde hace tiempo. Y aquí noto algo que pone la piel en alerta de otra manera, porque no solo te miraban a ti, también estaban midiendo el terreno alrededor, viendo quién sigue cerca, quién opina, quién puede influir. Eso explica ese cansancio extraño después de ciertos encuentros, aunque duraran poco, aunque parecieran normales desde fuera, porque a veces el cuerpo detecta antes la tensión que las palabras, y luego uno se queda pensando por qué salió con el ánimo torcido. Puede haber una persona que siempre intenta parecer serena, incluso correcta, pero deja preguntas al aire, cambia de tono cuando nombras algo importante, o te mira con una atención que dura medio segundo de más y dice mucho. Esa clase de detalle es la que luego recuerdas fregando un plato, volviendo a casa o antes de dormir, cuando de repente una escena encaja y sientes que no estabas exagerando nada. La carta del rostro cautivo entra con una fuerza enorme, porque retrata a alguien que no controla bien lo que siente, cuando te tiene cerca o cuando escucha hablar de ti, y en vez de admitirlo lo convierte en estrategia, observación y espera. No siempre es una persona valiente en el amor o limpia en sus intenciones, a veces es alguien orgulloso, de esos que necesitan tener todo bajo control, incluso cuando lo que les descoloca eres precisamente tú. Veo que detrás de ciertos silencios había mucha más emoción de la que se mostró, y eso no lo hace bonito de inmediato, pero sí explica por qué la situación se ha quedado suspendida tanto tiempo. Hay además un matiz muy reconocible que quiero que escuches bien, porque aparece una especie de competencia muda, como si esta persona quisiera comprobar si todavía puede afectar tu ánimo,
tu ritmo o tu atención, incluso sin ocupar un lugar claro. Eso se nota cuando alguien reaparece con precisión sospechosa, cuando ciertas publicaciones coinciden demasiado, cuando un comentario indirecto cae, justo el día en que estabas empezando a pasar página, o cuando surge un interés repentino por saber en qué andas. El detalle importante es que no intenta solo acercarse, intenta confirmar si aún conserva un hilo dentro de ti, y por eso cada gesto viene tan calculado. A medida que sigo viendo, una persona del entorno cercano adquiere más peso, alguien que pudo actuar como puente, voluntaria o sin querer, trayendo nombres, mencionando planes, contando algo que parecía irrelevante y en realidad no lo era tanto. Tal vez habló por nervios, tal vez porque pensó que ayudaba, o tal vez porque también estaba siendo usada, para tomar la temperatura de la situación, y eso cambia mucho el mapa de lo que creías espontáneo. Cuando las cosas se mueven por terceros, suelen dejar una sensación pegajosa, esa de no saber si abrirte, si callarte o si cambiar de tema, porque notas que cualquier detalle puede acabar en oídos concretos. Cuando alguien actúa normal, pero notas una intención diferente detrás, te quedas analizando cada gesto sin poder evitarlo. Si esto te suena de verdad, deja escrito, no me engañan fácil, porque ahora todo encaja. Aquí la carta del farol secreto no viene a adornar, viene a enseñar que parte de lo que se preparó, se hizo con cuidado y con una imagen muy pensada, como quien ensaya una forma de volver sin parecer vulnerable. Es la energía de quien mira, calcula, espera el mejor momento, incluso se retoca por dentro el discurso, porque teme quedar en evidencia, o porque no quiere admitir cuánto pesa esta conexión. Y esto conecta contigo de una manera brutal, porque probablemente ya notaste ese teatro suave en alguna ocasión, ese intento de parecer casual cuando por debajo había mucho más invertido. Veo también algo que puede removerte, y es que una parte de ti se culpó, de haber sentido demasiado o de haber leído demasiado lejos, sobre todo si enfrente hubo ambigüedad, retrasos, idas y venidas, o una mezcla incómoda de señales buenas y distancia fría. Cuando alguien da calor y luego se esconde, deja al otro revisando conversaciones, tonos y momentos con una lupa cruel, y eso agota muchísimo, aunque nadie lo vea desde fuera. Pero la lectura aquí no te acusa de haberte enganchado, te confirma que estuviste respondiendo a una tensión real, a una corriente mal gestionada por la otra parte. La carta del anillo de sombra añade otra verdad, porque sugiere un vínculo que no se cortó del todo, aunque por fuera pareciera disperso, como esas conexiones que siguen actuando por debajo del orgullo, de la rutina o de otras distracciones. No hablo solo de amor, hablo también de apego, de necesidad de validación, de cuentas emocionales sin saldar, de una promesa interna, de volver a intentarlo cuando las circunstancias fueran más favorables. Lo intenso es que esta persona no ha dejado de imaginar escenarios contigo, y algunos de esos escenarios ya no son fantasía difusa, ya empiezan a buscar una puerta real. Eso cambia bastante la interpretación de una escena pasada que no te cuadró, porque donde viste frialdad quizá había contención, donde pensaste falta de interés había miedo a no ser correspondido, y donde sentiste ausencia, tal vez había vigilancia silenciosa esperando una señal más clara. No te digo esto para idealizar a nadie, porque quien calla demasiado también hiere, también confunde y también empuja al otro a un desgaste injusto. Te lo digo porque esta verdad, aunque no borra lo vivido, te coloca en una posición distinta, más fuerte, más lúcida, y menos dispuesta a regalar energía a lo que no se nombra con claridad. Siento incluso un componente material o práctico, algo relacionado con lugares, horarios, compromisos o cambios de rutina, que ha influido en por qué todo esto se ha movido tan despacio, y con tanto rodeo emocional. Puede ser trabajo, distancia, una responsabilidad familiar, un problema de dinero, o simplemente una etapa de bloqueo personal muy fuerte en la otra parte, y sin embargo eso ya no alcanza para frenar lo que viene. Cuando ciertas presiones aflojen, cuando alguien deje de sostener una imagen agotadora, o cuando un asunto práctico se cierre, la necesidad de hablar se va a volver difícil de esconder. La carta del trono partido me muestra orgullo herido, y eso es clave, porque muchas veces no fue falta de sentimiento, fue miedo a perder posición, a quedar por debajo, a reconocer que eras mucho más importante de lo que se quiso aparentar. Ese orgullo hizo que pareciera que nada afectaba, que todo estaba controlado, que daba igual, pero por dentro iba creciendo una obsesión rara, una mezcla de deseo y resistencia que dejó la situación suspendida en el aire.
Por eso en algunos días parecía que todo estaba a punto de aclararse, y luego volvía el muro, porque no se estaba librando solo una batalla contigo, también se estaba librando contra lo que esta persona no podía asumir de sí misma. A veces alguien ve todas tus historias o publicaciones, pero nunca interactúa, y eso te deja pensando más de lo normal. Si te ha pasado algo parecido, escribe observo sin ruido, y sigue atento, porque lo siguiente engancha. Libra. Lo que ahora se revela cambia bastante el sentido de todo, porque el silencio no fue únicamente espera ni observación, fue también preparación emocional, como si la otra parte hubiera estado ensayando una forma de volver, sin quedar expuesta ante tu respuesta. Y cuando entra la carta del mandato secreto, la lectura se vuelve casi escandalosa, porque muestra una decisión tomada por dentro, una especie de punto sin retorno que todavía no se anunció, pero que ya está condicionando conductas muy concretas. Eso significa que ciertos movimientos recientes, incluso los más pequeños, ya no nacen de la duda, nacen de una intención firme que intenta encontrar el momento exacto. Aquí aparece un giro que no esperaba con esta intensidad, y necesito que lo escuches bien, porque la persona que más te observó no solo ha estado pendiente de ti, también ha tenido que lidiar con otra presencia alrededor, alguien que complica, opina o estorba. Puede ser una expareja o un influyente, un familiar metido en exceso, una amistad con mucha voz, o incluso una obligación práctica, que mantenía a esa persona partida, entre lo que quería y lo que se atrevía a hacer. Lo fuerte es que esa interferencia, que al principio parecía la causa principal del bloqueo, en realidad ha sido el espejo, donde más claro se vio hasta qué punto le importas. La carta del cuervo del pacto me muestra conversaciones, que no te incluyen de forma directa, pero giran alrededor de ti, de tu nombre, de lo que haces, de si estás disponible, de si aún habría espacio para acercarse sin encontrar una puerta cerrada. Eso puede darte rabia, porque con razón podrías pensar que lo adulto habría sido hablarte claro desde el principio, y esa reacción es completamente justa. Pero también te coloca delante de una verdad muy precisa, porque cuando alguien moviliza su entorno para tantear una situación, es que la emoción ya le está pesando más de lo que quisiera reconocer. Veo además un detalle que reinterpreta una etapa entera, y es que la distancia no fue solo evitación, también fue miedo a comprobar que habías seguido adelante sin mirar atrás, miedo a verte bien, estable o ya fuera de alcance. Hay personas que prefieren quedarse imaginando una posibilidad, antes que enfrentarse al riesgo de una respuesta real, y mientras tanto se inventan excusas, aplazan, se observan a sí mismas, te observan a ti y convierten el tiempo en una jaula. Lo sorprendente es que esa jaula ya no aguanta igual, porque algo ha cambiado en tu energía, y eso ha disparado la urgencia de manera muy visible. La carta del puño de cristal habla de orgullo quebrándose, no en un gesto dramático, sino en esa clase de quiebre íntimo que se nota, cuando alguien deja de sostener la pose, y empieza a sentir vergüenza por lo que no dijo a tiempo. Tal vez haya visto algo tuyo, tal vez haya sabido que estás más deseado, más centrado o más en paz, y eso ha encendido una alarma muy real. Cuando quien te daba por disponible, entiende que puede perder tu atención del todo, aparece un cambio brusco de comportamiento, y ese cambio es exactamente lo que esta lectura viene marcando desde el principio. Ahora bien, hay algo más complejo todavía, porque la intención que se prepara no es una simple vuelta romántica sin matices, también trae necesidad de explicación, de reparación e incluso de recuperar una imagen perdida ante ti. Eso me habla de alguien que no soporta la idea de quedarse en tu memoria como una decepción, una cobardía o un capítulo inconcluso, y por eso no quiere regresar de cualquier manera. Quiere hacerlo con un gesto que pese, con una conversación que tenga valor, con algo que te obligue a replantearte lo que creías cerrado, y por eso el silencio fue tan largo. Aquí aparece una persona de tu entorno como clave inesperada, alguien práctico observador, quizá no demasiado dado a los dramas, que va a notar antes que nadie que el clima cambia, porque detecta las intenciones por cómo se colocan los cuerpos, por cómo se mira al hablar, o por cómo se fuerza una casualidad. Puede ser quien te diga una frase breve que te deje pensativo durante horas, quien te confirme con un gesto que no estás viendo fantasmas, o quien haga de testigo involuntario, de un acercamiento que no podrá disimularse mucho más. Cuando terceras miradas tranquilas captan, lo mismo que tu intuición venía insistiendo, la realidad ya está muy cerca de mostrarse. Hay momentos en los que alguien evita hablarte directamente,
pero se mantiene cerca sin motivo claro, y eso no te cuadra. Si lo has vivido así, deja, algo se está moviendo, porque lo siguiente revela mucho. La carta del sello del regreso se siente como una frontera rota, y eso me indica que la preparación ya no puede quedarse en idea, porque el impulso ha llegado a un punto donde callar cuesta más que exponerse. No sé si será un mensaje largo, una llamada que aparece en un momento raro, un encuentro aparentemente casual, o una conversación favorecida por otra circunstancia, pero sí siento que la iniciativa se va a materializar. Y aquí es donde la lectura se vuelve más caliente, porque la otra parte no solo viene con palabras, viene con una emoción acumulada, que ya no cabe bien dentro de la postura anterior. También veo motivaciones que humanizan bastante todo esto, aunque no lo excusen del todo, porque quien se movió así no es un monstruo frío, es alguien muy marcado por el miedo al rechazo, por una vieja herida de comparación, o por una necesidad exagerada de mantener control emocional. A veces se trata de personas que aprendieron a no mostrar hambre afectiva, que confunden vulnerabilidad con debilidad, o que solo se atreven a actuar cuando sienten el suelo temblar bajo sus pies. Saber esto no significa darle la razón, significa entender por qué el silencio tuvo tanta estrategia y por qué, cuando por fin llegue el movimiento, no va a ser ligero. La carta del juicio del agua pone delante una verdad todavía más fina, porque señala que tú tampoco vas a recibir esto igual que antes, y ahí está la gran consecuencia que nadie puede manejar por ti. Todo lo vivido, todas las veces que te tragaste preguntas, todos esos días de lucidez mezclada con nostalgia, te han cambiado la mirada, y te han vuelto mucho menos impresionable ante lo ambiguo. Por eso, cuando la preparación se convierta en hecho, no bastará con emocionarte, vas a necesitar verdad, coherencia y una prueba clara de intención, porque una parte decisiva de tu vida ya no acepta medias tintas, ni siquiera cuando el deseo aprieta. Lo primero que quiero dejarte claro es esto: vas a saber leer muy bien el momento en que esa energía se vuelva concreta, porque no llegará con la misma niebla de antes, llegará con un gesto que rompe patrón, con una intención más directa, o con una necesidad evidente de ser tomado en serio. Eso puede surgir tras un silencio ya insostenible, después de una pequeña crisis en la otra parte, o cuando cierta presión práctica se afloje, y deje al descubierto lo que realmente importaba. Lejos de pillarte desprevenido, te va a encontrar con una lucidez muy distinta, como cuando por fin entiendes una conversación semanas después, y de pronto sabes exactamente qué contestar. Notas que alguien te analiza más de lo habitual en conversaciones o encuentros, como si buscara algo concreto. Si esto te suena de verdad, escribe, no paso desapercibido, y continúa atento, porque ahora todo se destapa. La carta del portal sereno me gusta muchísimo para ti, porque señala apertura sin pérdida de dignidad, disposición sin ingenuidad y una oportunidad de diálogo, donde por fin puedes preguntar lo que antes callabas, para no parecer intenso, o para no complicar más las cosas. Esta vez la energía te favorece al poner límites claros, al pedir hechos y al escuchar no solo lo bonito, sino también lo incómodo y lo coherente. Si esa persona quiere entrar de verdad, va a tener que hacerlo desde la honestidad, y lo mejor de todo es que ya no necesitas forzar el resultado, porque tu centro no depende de una respuesta externa. Veo incluso mejora en tu estabilidad cotidiana, y esto es importante, porque cuando una tensión emocional se ordena, también cambia cómo duermes, cómo rindes, cómo te concentras y hasta cómo administras tu dinero o tu tiempo. La lectura sugiere una etapa donde recuperas ganas de poner bonito tu espacio, de responder mensajes pendientes, de salir más ligero de casa y de volver a sentir ilusión por planes que habías aparcado. Es una señal muy buena, porque indica que lo que se esclarece en el vínculo no solo afecta al corazón, también limpia bastante tu paisaje diario y te devuelve fuerza práctica. La carta del jardín del alba trae oportunidades afectivas muy concretas, y aquí quiero abrirte una puerta luminosa, porque aunque esta historia principal encuentre su resolución, no te quedas atrapado en una única opción. Veo posibilidades de encuentros, de conversaciones nuevas, de ser visto con interés más transparente, y de comprobar que el atractivo que proyectas no dependía de aquella validación concreta que tanto te confundió. Si decides abrirte, incluso poco a poco, el terreno cambia rápido, y lo hace no desde el ruido, sino desde una sensación de ser elegido con más claridad, con menos juego y con más presencia real. También hay una reparación interior muy fuerte, porque vas a poder mirar atrás sin avergonzarte de lo que sentiste,
comprendiendo que no fuiste ingenuo ni exagerado, simplemente estabas respondiendo a una conexión enredada, que la otra parte no supo sostener. Esa comprensión cierra una herida silenciosa, la de haberte cuestionado demasiado, la de haberte dicho por dentro que quizá pedías imposibles, cuando en realidad estabas buscando consistencia. Y cuando esa culpa se afloja, cambia todo, porque el corazón deja de defenderse desde la dureza, y empieza a elegir desde una sabiduría mucho más limpia. La carta del manto del oro me habla además de mejora material, o de ayuda práctica ligada a esta etapa de aclaración, como si el hecho de dejar de gastar energía mental en una incertidumbre antigua te permitiera enfocarte mejor en trabajo, decisiones y oportunidades. Puede aparecer una propuesta, una colaboración, una solución a un asunto que llevaba tiempo atascado, o simplemente una racha más ordenada, donde por fin el esfuerzo empieza a notarse. Es muy bonito ver esto contigo, porque confirma que la resolución emocional no se queda en el plano íntimo, también trae consecuencias útiles y muy terrenales para tu vida. Hay una forma muy concreta de aprovechar lo que viene, y quiero dejártela sencilla: escucha lo que te digan, pero observa cuánto coincide con los actos, no corras a rellenar huecos, no ofrezcas comprensión antes de recibir verdad, y no rebajes tus necesidades por miedo a perder una opción. Si llega una conversación, pide claridad sin dureza; si llega una propuesta, deja que madure un poco, y si llega una emoción intensa, no la niegues, pero tampoco la conviertas en sentencia final antes de tiempo. Lo más fuerte de esta nueva etapa es que puedes sentir mucho y aún así mantenerte en tu sitio, sin mendigar, sin perseguir, sin volver a la vieja confusión. La carta del trono claro confirma expansión, y la siento muy pegada a una decisión tuya que abre una puerta real, ya sea apostar por una reconciliación bien planteada, cerrar con elegancia lo que ya no convence, o permitir que otra oportunidad entre sin culpa. No hay pérdida aquí cuando eliges desde la verdad, porque incluso si una historia no continúa, el aprendizaje te deja colocado en un lugar mucho más fértil, más protegido y más deseable. Y si continúa, lo hará con reglas nuevas, con más reciprocidad, y con una base mucho más sana que la que había, cuando todo dependía de avinar silencios. Y ahora sí puedo cerrar contigo de una manera bonita, porque lo que se estaba cocinando en silencio no viene a destruirte, viene a colocarte delante de la verdad que merecías, y del respeto que ya no vas a negociar. Gracias por quedarte hasta aquí, por abrir este espacio conmigo, y por escuchar con el corazón atento una lectura que tenía mucho que decirte. Y si has sentido que estas palabras te han encontrado de verdad, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.